¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Inti Flor Romero y este es un nuevo video de su canal de ajedrez. El día de hoy vamos a hablar de un tema sorprendente, el ajedrez a la ciega. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, caballo G5, D5, E por D5, caballo por D5, caballo por F7, rey por F7, dama F3 jaque, rey E6, caballo C3, caballo B4, D4, caballo por C2 jaque, rey F1, caballo por A1, alfil por D5 jaque, rey D7, dama F5, rey D6, dama por E5 jaque, rey D7. dama E6 jaque mate. ¿Es difícil el ajedrez a la ciega? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy y en realidad vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver tanto la historia como aquellas preguntas interesantes. En el video pasado me comentaron que sí es verdad que existe el ajedrez a la ciega y que sí es muy complicado jugarlo. Bueno, pues debo decir que todos jugamos un poquito a la ciega porque cuando calculamos jugadas estamos haciéndolo sin mover piezas. Es decir, vemos el tablero, pero podemos imaginarnos que una pieza se mueve y sabemos calcular gracias a que podemos ver las jugadas futuras. Los grandes maestros pueden llegar a ver líneas de 10, 15 jugadas adelante. La mayoría de los jugadores aficionados solamente vemos 2, 3 jugadas adelante. Y vamos a hablar un poco sobre cómo es el ajedrez a la ciega. Algunos me dicen, claro, ¿verdad? Pues sí, hay ciegos invidentes que juegan ajedrez. Claro que sí, hay invidentes que juegan ajedrez, pero utilizan un tablero especial. Este es el tablero que utilizan las personas que son invidentes y como ven es un tablero que pueden ellos palpar con sus manos, pueden tocar las piezas, pueden tocar el tablero y bueno, se puede mover. Pero el ajedrez a la ciega es algo distinto. El ajedrez a la ciega, como aquí lo vemos, en esta imagen tenemos a nada menos que a Judith Polgar enfrentando a Magnus Carlsen. Esta partida se jugó en el 2012 en el Festival de la UNAM y lamento decir que perdió Judith Polgar, pero bueno, en aquel entonces todavía no era campeón mundial Magnus Carlsen y Judith Polgar ya estaba casi retirándose, ya estaba en sus últimos años como jugadora activa y bueno, sí jugaron una partida rápida viendo el tablero y la ganó Judith Polgar, pero en esta partida que es a ciega no le pudo ganar Judith a Magnus Carlsen. Bueno, en este mismo festival explicaron que jugar a la ciega es relativamente fácil para la mayoría de los grandes maestros. Pueden jugar una partida o dos partidas a la ciega sin ningún problema. Incluso yo he visto en algunos torneos que salen los maestros acabando sus partidas y ellos hacen el postmortem o el análisis y muchas veces los tienen que salir de la sala porque hay otros jugadores jugando, pero cuando salen al vestíbulo empiezan a platicar su partida y empiezan a decir, ¿y qué hubiera pasado si jugabas tal? Yo te tenía preparado torre de 5, yo te tenía, y por ahí había un peón pasado. Entonces, ellos pueden incluso analizar sus partidas sin ver un tablero. Pero vamos a ver cómo es y qué tan complicado es para jugar una partida a la ciega. Es decir, hay posiciones que tienen cierta complejidad y de hecho es bastante difícil jugar incluso viendo el tablero, y ahora sin ver el tablero ha de ser mucho más complicado por la cantidad de variantes que puede haber en una sola posición. Ya no digamos en toda la partida o en varias partidas. Primero vamos a ver lo que es un poco de la historia del ajedrez a la ciega y para eso vamos a remitirnos a las primeras partidas que se jugaron a la ciega. Said Ibad, que vivió entre el año 665 y 714, dicen que ya jugaba a la ciega. Desde luego era otro tipo de ajedrez, como lo platicamos en otro video de la historia de ajedrez. En el año 970 el griego Joseph Techelevi
jugó varias partidas en varios lugares, es decir, él hizo una gira por varios países y daba exhibición de partidas a la ciega. Y en 1266 ya se tiene un registro que Viseca, un jugador, hace unas simultáneas de ajedrez, es decir, juega 2 partidas a la ciega al mismo tiempo y una partida viendo el tablero. Y bueno, ganó 2 y perdió una. En 1575, en la corte de Felipe II, Ruy López y otros grandes maestros jugaban o hacían exhibición de partidas a la ciega y se les pagaba por hacerlas. Y en 1783 en Francia, era muy común que se jugara en Francia en esa época el ajedrez y se reunía en el Café Regence de París, donde jugaba nada más y nada menos que Francois André Duncan Philidor, quien es conocido por todos nosotros como Philidor, aunque Philidor era su apodo que había heredado de su abuelo, y jugó contra 3 tableros a la ciega. Ahí algunos periodistas le criticaron que era absurdo que arriesgara su mente simplemente por vanidad, más que el ego del jugador. Y en 1858 Paul Morphy, un jovencito estadounidense que hizo una gira por Europa y jugó en esa ocasión jugó contra 8 tableros a ciegas, y aquí vemos una imagen. Visitó también el Café Regence y dio mucho de qué hablar en los diarios de aquella época. En 1897, el estadounidense Harry Nelson Pillsbury también participó en Londres en una exhibición de simultáneas. Curiosamente, en esta exhibición no solamente jugó partidas a la ciega, sino también jugó partidas de juego de damas y una mano de whist, es decir, de cartas, y también hizo una proeza que es repetir 30 palabras que le habían dicho al inicio de todo el evento, y al final de las partidas simultáneas él recitó las 30 palabras. Eran palabras bastante difíciles y las tuvo que memorizar todas, y después de jugar 16 partidas a la ciega, entonces para aquel entonces este tipo de exhibición era como una magia, ¿no? Era algo sorprendente, formidable. De hecho, que creo que todavía es sorprendente que puedan realizar estas hazañas. Deben de tener una memoria fantástica para poder recordar todo eso. Y Alexander Alekhine, él jugó varias veces partidas simultáneas en Nueva York. 1924 hizo 26 tableros, ganando 16, empatando 5 y perdiendo 5. Rompió el récord mundial en ese momento, y él mismo se rompe el récord en 1925 en París. 28 tableros, 22 ganadas, 3 empatadas y 3 perdidas, y posteriormente vuelve a retomar el récord mundial en 1933 con 32 tableros, 19 ganadas, 9 empatadas y 4 perdidas. Bueno, aquí ya había una competencia de a ver quién rompía el récord mundial, porque había otro jugador, Richard Reti, quien en 1928 había jugado 29 tableros, le había quitado momentáneamente a Alekhine el campeonato, el récord mundial de partidas de simultáneas a la ciega, y había ganado 20, empatado 7 y perdido 2 partidas, pero Alekhine en 1933 vuelve a retomar el récord mundial. Miguel Nagdor, el argentino de origen polaco, este jugador jugó en Ciudad Rosario en 1943 contra 40 tableros, 36 ganadas, una empatada y 3 perdidas. Y en San Pablo rompe su propio récord en 1947 y juega contra 45 tableros, 39 ganadas, 4 empatadas y 2 perdidas. Y este récord lo va a tener durante muchísimos años, desde 1947. Desde luego había otros jugadores, como por ejemplo Georg Koltanovsky, quien había hecho varias simultáneas a ciegas. Amberes 1931, 30 tableros. Edimburgo 1937 con 34 tableros. San Francisco 1951 con 50 tableros. San Francisco 1961 con 60 tableros. Bueno, estas simultáneas a ciegas en realidad no le valieron a Koltanovsky, porque se argumenta que tenía rivales muy débiles, pero además los obligaba a que se rindieran
cada vez que perdían 2 peones o una pieza, les obligaba a que se rindieran los rivales, ¿no? Entonces no se valieron esos récords mundiales por ese motivo. Y también existe en 1960, János Flex de Hungría jugó en Budapest contra 52 tableros. Tampoco le valieron este récord mundial porque el jugador podía consultar las papeletas cada vez que se equivocaba. Entonces él, por ejemplo, ya no recordaba una partida, mandaba a traer la papeleta y él podía leerla y reconstruir toda la partida. Entonces no se valió el récord mundial en este año, y fue hasta el año 2011 el alemán maestro FIDE Mark juega contra 46 tableros. Aquí tenemos ya la imagen. Quedó su score 34,5 a 11,5. Seguramente ganó más de 30 partidas para tener este marcador. Y aquí se ve cómo él está concentrado. Él simplemente veía en la máquina la jugada de 2, de 4. Veía nada más la jugada, pero no veía ni el tablero ni las piezas. Duró como 20 horas jugando. Y últimamente, en el año 2016 en Las Vegas, Timur Jareyev, un estadounidense de origen Uzbekistán, él jugó en Las Vegas contra 48 tableros, 37 ganadas, 7 empatadas y 6 perdidas. Bueno, aquí vemos la imagen. Timur Jareyev utilizó además una bicicleta fija, es decir, estaba pedaleando en lo que estaba jugando las partidas. Y él habla también de su entrenamiento, de los alimentos que consumía, de que hacía maratones. Entonces él considera que la salud física es muy importante para lograr esta hazaña de 48 tableros. Incluso él dice que va a romper su propio récord y va a jugar contra 50 tableros, y algún día piensa llegar hasta 64 tableros. Bueno, no sabemos qué tan complicado sea que llegue a ver estos récords mundiales, pero sí sabemos que más de 3 partidas a ciegas es una proeza increíble, bastante complicada. Y por decirlo, estos tipos de eventos duran hasta 20 horas. 20 horas pensando incluso en jugando partidas, y deben de tener muy buena condición física. Y en México, ¿quién es el que tiene el récord? Maestro FIDE Carlos Garméndez jugó 15 partidas en 1988 en el Mundial Activo de Mazatlán. En esa ocasión ganó 10 partidas, empató 4 y solamente perdió una. Bueno, el maestro ha dado simultáneas durante mucho tiempo. Normalmente juega contra 5 o 6 oponentes. En una ocasión en Colima, a pesar de que no iba medio enfermo, no iba en condiciones, le habían propuesto hacerla con 5 y de repente le fueron agregando, y total que tuvo que jugar contra 10 oponentes y ganó. También hay una anécdota que me cuenta, que dice que en una ocasión jugando en Tlanepantla, de repente estaba a la mitad de las simultáneas y en la calle se oye el claxon de un carro que estuvo pitando durante varios minutos, y bueno, desconcentró a todos los jugadores. Y al final de la simultánea le preguntaron al maestro si le había desconcentrado el sonido tan fuerte que era del claxon, y él dijo: ¿cuál sonido? Realmente no escuchó nada. Entonces es una muestra de la concentración que debe tener un maestro para poder estar visualizando únicamente, concentrarse únicamente en las partidas y borrar todo lo que hay en el exterior. Es un maestro que ha dedicado su vida al ajedrez. Él entrena a jovencitos en muchos estados, ha sacado adelante a campeones juveniles. Él, junto con su hermano Florentino Garméndez, que es maestro internacional, tienen un método para entrenar también ajedrez a la ciega. Si a alguien le interesa sus datos, por favor envíenme un mensaje. Aquí abajo tienen mis redes para que manden un mensaje si les interesa entrenar con él, o si les interesa entrenarse en ajedrez a la ciega. Y ahora sí, bueno, vamos a contestar algunas preguntas. La primera pregunta ¿es difícil entrenarse para jugar a ciegas? Bueno, en realidad
los grandes maestros pueden hacerlo ya de manera automática porque ya están muy acostumbrados. Es cierto que deben de tener cierto nivel para poder jugar y además ganar contra muchos jugadores, ¿no? Y yo he jugado algunas partidas. La partida que jugué al principio del video fue una partida que había jugado ya anteriormente, entonces solamente la repetí para que no crean, pero sí llegué a jugar alguna ocasión y le gané a una calculadora de ajedrez. Yo iba en el transporte público, pues lógico no podía tener tablero, pero con la calculadora empecé a repasar una partida, empecé a jugar una partida y le logré ganar con 20 movimientos. Desde luego eso fue en los 90 cuando todavía las computadoras eran muy básicas y bueno, entonces creo que sí se puede, muchos de nosotros podemos incluso recordar partidas, pero es bastante complicado. Hay diferentes métodos. Le han preguntado a los maestros que juegan sobre todo con muchas partidas al mismo tiempo, cómo le hacen para memorizar, y cada quien tiene su propio método. Algunos, por ejemplo, van seccionando algunas partes por el tipo de apertura, ¿no? Entonces todos los que son aperturas agresivas, abiertas, las que son cerradas, entonces es más fácil memorizarlas, ¿no? Algún maestro dijo que a cada partida le ponía una habitación y él se iba imaginando que había ciertas figuras ahí en la habitación y por eso podía recordar. Pero lo cierto es que los maestros no memorizan exactamente toda la posición, más bien memorizan la continuación de las partidas. ¿Qué quiere decir esto? Cada jugada tiene cierto significado, entonces va procediendo la partida y van encontrándole un significado lógico a toda la partida y por eso pueden repasar, si no se acuerdan de una posición, pueden repasar toda la partida y pueden jugarla. Incluso el maestro Carlos Garméndez, otra anécdota, dice que cuando terminó las simultáneas en una ocasión un jugador le llamó al maestro y dijo que no recordaba algunas jugadas y entonces él se puso a dictarla, le dijo trae una papeleta nueva, yo te la voy a dictar, y se puso a dictarle toda la partida como había jugado. Entonces los maestros pueden memorizar toda la partida, que es mucho más fácil que memorizar exactamente la posición, porque va cambiando la posición como todos sabemos, ¿no? Pero si le encuentras un sentido lógico a la partida, encuentras las ideas de cada jugada, entonces es muy fácil poder memorizar la partida. Y otra pregunta que me han hecho sobre el ajedrez a la ciega es que si hace daño jugar el ajedrez a la ciega, si hace daño en la mente. Bueno, pues les voy a platicar algunas anécdotas. Realmente sí es cierto, sobre todo los maestros que jugaron muchas partidas. Por ejemplo, Miguel Nagdor, después de las 45 partidas que jugó, tuvieron que hospitalizarlo, ¿no? Entonces él se sintió muy mal, estuvo enfermo un tiempo. Y también un maestro, Vlastimir Hor, declaró que en 1972, después de enfrentar a 22 jugadores a la ciega, él se sintió bastante mal y tardó casi 6 meses en recuperarse de ese episodio. Bueno, entonces es bastante peligroso. Bueno, para los que no están entrenados, sí es bastante peligroso. Incluso en la Unión Soviética prohibieron durante mucho tiempo el ajedrez a la ciega con más de 6 oponentes, porque lo consideraban de alto riesgo. Bueno, entonces sí es peligroso si no están entrenados. Es muy normal que tengan ciertos problemas cuando juegan partidas a la ciega, pero cuando juegan pocas partidas, una o dos a la ciega, creo que no hay ningún problema y creo que la mayoría debería de intentarlo, practicarlo. Y por último, la última comentario que me han hecho, si existe alguna manera de practicar con alguien ajedrez a la ciega, bueno, pues les tengo una noticia. En algunas páginas de ajedrez en línea tienen la función de modificar el tablero con las piezas que les agrade, y también tienen una especial donde pueden borrar las piezas del tablero. Es decir, únicamente se ve el tablero y uno puede ir tocando las figuritas, bueno, la casilla hacia donde quiere mover, y sin ver las piezas puede jugar a la ciega. Pueden practicar ahí. Desde luego también hay otros métodos donde incluso se memorizan los colores de las casillas, memorizan ciertas estructuras, pero bueno, es cosa de que lo practiquen.
No es tan fácil, en realidad se van a dar de topes en la cabeza, pero si lo practican regularmente, en algún momento lo van a llegar a dominar y van a poder jugar por lo menos una partida a la ciega, y eso les va a ayudar muchísimo porque cuando jueguen partidas aún viendo el tablero van a poder aplicar esos conocimientos de ver partidas a las ciegas. Y tiene sus ventajas, sí tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque bueno, un jugador cuando está calculando sus posiciones tiene que ver muchas posiciones a futuro, es decir, debe de calcular diferentes líneas y debe de ir imaginándose qué posiciones van a quedar, y por lo tanto tienen cierta ventaja. Eso es todo por hoy, amigos. Aquí les dejo mis redes para cualquier comentario, y me gustaría que me compartieran si conocen algún otro maestro que juega a la ciega, y cuánto, desde luego yo sé que hay más maestros mexicanos que juegan a la ciega, o si viven en algún otro país, que me compartieran qué maestros conocen en su país que juegan a la ciega en simultáneas, y con gusto podemos platicarlo en el siguiente video. Por favor, manitas arriba, denle like a mi video, suscríbanse y vamos a seguir platicando que cosas muy interesantes. Chao.